Los maestros de Cundinamarca somos defensores de la vida. El gobierno viene adelantando varias reformas que van a afectar considerablemente a todos los ciudadanos colombianos. Reformas laborales, reformas pensional, reforma a la ley 115 de 1994, reforma tributaria. Este decreto 1174 que ya salió, pues va a amarrar un poco de normas que van a afectar, como lo dije anteriormente, considerablemente a toda la ciudadanía colombiana. Y pues voy a explicar muy someramente cada uno de estos aspectos. El primero de ellos tiene que ver con la propuesta de reforma laboral en lo que han denominado los empresarios de lineamiento de acción 3.1, que es reducir la carga regulatoria para las empresas y las rigideces del marco laboral. Esta línea de acción busca pues, que las empresas ganen más y los trabajadores ganen menos. Esta reforma pretende que haya una renovación de la matrícula mercantil basada en el ingreso de las empresas y que se elimine requisitos de renovación por la cancelación de las matrículas que tienen un costo para que no sea cobrado. También propone actualizar la legislación laboral en unas dinámicas de la reforma laboral, incluyendo el trabajo por horas, el teletrabajo, la simplificación de reducir los costos de trámite de despidos de trabajadores, que por suerte el gobierno dice que no lo va a presentar, pero hay que estar alerta. El tema de la dinámica de la zona rural para explotar más a los campesinos en la productividad agraria y pues un engaño para tratar de menguar los mínimos en el tema de aumento salarial. Igualmente pretende establecer una política de aumento del salario mínimo de manera que contemple las poblaciones existentes. Eso quiere decir que van a regionalizar los aumentos del salario mínimo. En unos ganarán, será un porcentaje máximo, en otros un porcentaje mínimo, de tal forma que puedan controlar la estructura productiva del país, y eso es gravísimo. Y por último, pues también consideran que hay que eliminar los costos laborales que están causados en las empresas, como reducir el aporte de salud del empleador. Reducirlo significa pues que el faltante sea pagado por los trabajadores en cuanto al tema de la asistencia en salud primaria y pues la responsabilidad que tienen los trabajadores en la seguridad y en el trabajo. Y también pues acabar con los paraficales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el SENA y las cajas de compensación. Esto daría pie para que el SENA pues completara su etapa de privatización, que lo ha querido el gobierno y gobiernos anteriores. Y por último, estos empresarios proponen que se reconsidere en una comisión de estudio el sistema tributario territorial para modificar el impuesto de industria y comercio que los beneficie. Eso es gravísimo y es pues lamentable que esté esta propuesta ya avanzando. En resumidas cuentas, lo que pretende la reforma laboral es aumentar en este país la pobreza, el hambre, la miseria, la desigualdad social, y a través de la precarización, podríamos decirlo a través del aumento de la precarización de la actividad laboral que está en el país y que es lamentable. ¿Y cómo se precariza? Pues con una regulación del teletrabajo que va a generar procesos de trabajo ya no de 8 horas, sino de 10, 12, 16 horas. El pago a destajo en el sector rural, pero también en el urbano, que es hacer por cada cosa que usted haga, se le va a pagar cierto dinero, y el pago por horas, pero igualmente también el tema de la estructura de acabar con los contratos a término indefinido y donde haya necesidad, pues haya contratos a 1 mes, 2 meses y máximo 3. Eso es realmente lamentable que se esté proponiendo esta situación. Igualmente, en segundo tema, es el tema del proyecto de reforma de la ley 115. Este proyecto de reforma de la ley 115 lo presenta una senadora, y hay que decirlo para denunciarla, la senadora Castellanos, y presenta una propuesta que va a rupturar la educación pública
en el país. Rupturarla es que busca que la reforma a la ley 115, los estudiantes, a través de la tutoría de un mayor bachiller en su casa, se queden estudiando en casa, que sea dice que sea una educación individual desde casa, con un tutorial y un maestro que orientará a muchos estudiantes, y lo puede atender la educación pública y la educación oficial. En este orden de idea, la educación pública explotaría más a los trabajos de la educación cuando le pondría ya no 30 ni 45 estudiantes, sino 100 estudiantes que los pueda atender a través de las plataformas. También se perdería la autonomía escolar porque va a fracturar todo el trabajo que viene haciendo, y el tema de pérdida de autonomía escolar y de la situación escolar es que se perdería la construcción de seres sociales, de sujetos sociales, de poder solucionar los conflictos, de la relación humana en el tema de los amigos, en el tema del aprendizaje en equipo. Ya sería individual, y esto es lo que pretende para poder tener el control social. Y por último, pues disminución de la planta de personal de carácter oficial, a la vez que van a motivar a los padres de familia para que a través de algunos incentivos pues dejen a sus hijos en su casa, y eso sería pues gravísimo. Y como consecuencia de ello pues habría una gran desfinanciación de la educación, y eso pues tenemos que seguir alertándonos en este proyecto de ALEP. La propuesta de reforma tributaria indica siempre aumento de impuestos, y ese aumento de impuestos va a recaer sobre las personas más vulnerables y la clase media y los trabajadores del país. El aumento de impuestos, el que más se cataloga para que caiga y recaiga sobre las personas, es el IVA, pero también los impuestos de industria y comercio, los impuestos en los municipios a través de lo que han cambiado como estampillas y cantidad de cosas. Pero vamos a centrar el trabajo en esta propuesta de aumento de impuestos tributarios, y tiene que ver con el IVA y su aumento para toda la canasta familiar, y que cambian y se regulen 19% para todos los artículos de primera necesidad, y aumento de impuestos para otros menesteres que requieren los seres humanos y que hacen inversiones. Eso es gravísimo, y el gobierno dice, pues lo aumentamos porque garantizamos la devolución de dichos impuestos a los más pobres, y eso pues lo tenemos en duda cómo lo están haciendo y cómo están tramitando esa devolución, entre comillas, a los más pobres. Y la segunda pues tiene que ver con el aumento de números de declarantes. En el país solamente declara el 20% de ciudadanos, y pues ellos dicen que es muy poquita la gente que declara, pero no le interesa que el aumento de declaración sea al 80% de ciudadanos si van a declarar en cero. Entonces, es aumentar el número de declarantes de 2 salarios mínimos hacia arriba que tengan ingresos en el año, obligarlos a declarar, y a consecuencia de eso a cambiar la tabla de retejuente para que las personas de menores ingresos en esa estructura de declarantes paguen retejuente de 10% hasta el 30%, 25%, y ahí nosotros estaríamos en la línea media de aumento de esta tabla de retejuente, y nos sacarían del bolsillo dineros de impuestos anticipadamente, a pesar de que muchos creemos que no sale la declaración en ceros. Pero lo más grave es que sigue la protección a empresarios y banqueros con la mentira y la falsedad que nos toca el gobierno, y es decir, que toca proteger a los empresarios porque ellos generan empleo, y al generar empleo pues hay que incentivar la inversión extranjera, hay que incentivar la inversión nacional, y para incentivarla pues hay que exonerarlos de impuestos que puedan generarle posibilidades de más empleo, a sabiendas que ya sabemos que es una gran mentira. Por eso esta reforma tributaria es gravísima, y es pues de bastante cuidado para salir a la pelea, salir a la lucha, porque pues la precarización de nuestro salario y el salario del magisterio también va en camino. Por último, a mí me gustaría hacer una reflexión urgente, necesaria, que tienen que hacer los maestros a través de las plataformas o como sea,
discutir el tema de la puesta de alternancia, el ingreso a clases presenciales. Hay que hacernos la pregunta, ¿quiénes queremos o quiénes no quieren ingresar a la alternancia? Porque he escuchado que muchas personas dicen, no, yo ya quiero entrar. Pero la reflexión va más allá. ¿En qué condiciones quiere entrar el docente a trabajar, a atender estudiantes? Entonces, la recomendación es leer muy detenidamente la resolución 1721 que salió el 24 de septiembre y que en esa resolución el Ministerio de la Salud estructura cada uno de los ítems y los puntos que requieren, tanto en infraestructura como en insumos y condiciones médicas, para el ingreso en la alternancia en los colegios, en las universidades y en las instituciones de atención del trabajo. En tal sentido, lo que yo busco es que los maestros comiencen a hablar qué hacer, y propongo que la primera que hacer es estudiar la resolución. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional, después de esta resolución, el 9 de este mes, el 9 de octubre, sacó una directiva ministerial que le ordena a los secretarios, alcaldes y gobernadores de los territorios, que en el caso de los municipios certificados deben ser los alcaldes y secretarios, a elaborar la estructura del modelo de alternancia con las condiciones de bioseguridad para protección del contagio. Y que lo debe presentar en 30 días, o sea que ya el 9 de noviembre todos los entes territoriales y certificados en educación deben entregarle al Ministerio de Educación Nacional el proyecto que tienen para alternancia en el 2021. Pero igualmente dice la directiva que debe hacerlo, debe darlo a conocer a la comunidad educativa. Y en ese darlo a conocer, pues viene la respuesta, ¿qué hacemos? Y entonces yo le digo, como se hacía en la jornada única, a pesar de que algunos atropellaron el tema de pasarse por encima del consejo directivo, creo que hay que recuperar el consejo directivo para toma de decisiones como máxima autoridad de la institución en defensa de la vida tanto de los estudiantes, sus familias, el entorno educativo, los maestros y sus familias. Y eso hay que discutirlo y hay que decir, claro, nosotros nunca hemos dicho que no ingresamos a las actividades académicas, que queremos ingresar en la medida en que se proteja la vida de todas y de todos. Y ese ingreso, pues, constituye ¿qué? Dos cosas claves en el tema, que está en la resolución y en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La primera, que hay que hacer una inversión en la infraestructura educativa que permita tener las condiciones materiales y, perdón la redundancia, de infraestructura para generar el ingreso de alternancia. Y entonces ahí el primer requisito es agua potable permanente, o sea, no puede nunca no existir agua. ¿Por qué? Porque la relación es de lavado de manos mínimo cada 2 o 3 horas. La segunda es el tema de los servicios sanitarios que tienen que ser individualizados y que tienen que tener un distanciamiento o una regulación para ingresar. Y sabemos que todas las instituciones no tienen esas condiciones. Fuera de tener lavamanos portátiles o a la entrada, debe haber en los salones, debe haber en los sitios donde haya concurrencia de público para que haya ese proceso de desinfección a través de tener agua potable y tener lavamanos. Pero también tener las condiciones de separación en las aulas de clase, en los comedores, en el restaurante, perdón, en las cafeterías, en el espacio libre. Y hay instituciones que están en hacinamiento. Y eso pues sería catastrófico porque el contagio se produce más cuando hay aglomeración y no hay el distanciamiento social. Pero la segunda tiene que ver con los insumos de protección. Y los insumos de protección, pues uno que es el que han promovido, que es el tapabocas, pero también el tema de visual, cómo va a ser la separación visual con mascarillas, con vidrios, con qué, en las aulas de clase, en los comedores, en la biblioteca, o sea, en los espacios de la infraestructura. Y la pregunta es, ¿esos insumos están? Tapabocas, protectores de ojos, gel, alcohol, jabón permanente.
y que tengan unas condiciones técnicas de salubridad para que cumplan el papel de protección y haya menores riesgos. No quiere decir que no haya contagio, sino que va a disminuir el contagio porque hasta el momento pues no se ha probado ningún medicamento para ello. Por lo tanto, la recomendación es para que reflexionen, podamos volver a hablar de este tema y poderle presentar a los consejos directivos propuestas del cumplimiento del 100%. Estamos dispuestos a ingresar en la alternancia para decirle al gobierno nacional que debe cumplir el 100% de las condiciones. No podemos ceder como se dio en la jornada única. Hoy tiene que ver es con la vida a través de una enfermedad que se llama COVID-19 y que afecta considerablemente eso. Pero agregado a esto, ¿quién va a hacer el estudio o cómo vamos a saber si los niños tienen patologías o morbilidades relacionadas con más riesgo del contagio y no le protegemos su vida? Niños que tienen asma, niños que tienen enfermedades cardiovasculares, que tienen enfermedades relacionadas con la diabetes, o sea, el sistema circulatorio y cantidad de enfermedades que la Organización Mundial de la Salud dice que tienen que estar aislados o que vivan con mayores de 70 años o 60 años o que sus familias tienen morbilidades. Y también en el caso nuestro, los maestros que tienen morbilidades, sus familias, sus hijos. O sea, esa complejidad de cosas, ¿quién va a dar cuentas y quién va a proteger la vida? Para terminar, pues lo que tengo que decir es que nosotros nos debemos convertir, cada uno de nosotros, en multiplicadores de decir que somos defensores y protectores de la vida y que deben cumplirse las condiciones del 100% de infraestructura e insumos y que lo debe dar que el gobierno nacional. El gobierno nacional que acaba de aprobar, que acaba de decir que tiene destinados 92.000 millones para solucionar lo que acabo de hablar. 92.000 millones para todas las instituciones del país, para todas las sedes del país, porque no es la institución número uno, porque hay municipios que tienen 10 instituciones, pero esas 10 instituciones tienen sedes y por lo tanto pues se suman 50, 60, o el municipio que tiene una institución dice, eso es una sola institución y resulta que tienen en todas sus veredas 7 escuelas, entonces no son una institución, sino 8 instituciones de infraestructura que tienen que cumplir esas condiciones de bioseguridad y de servicios públicos para este trabajo. Así que muchas gracias y espero que sirva de abrebocas para poder seguir discutiendo y seguir formándonos en la estructura política y social para poder salir a la pelea con más fuerza y con más ahínco en el tema de la movilización, la protesta social, la resistencia y por lo general pues prepararnos para una huelga